La puerta de la sala del tribunal en el condado de Gallatin, Bozeman, era más pesada de lo que cualquier puerta tenía derecho a ser. La empujé con el hombro para abrirla y entré, vistiendo el único traje gris que aún poseía que no estaba arrugado, un maletín negro en la mano izquierda, el pulso martillando en mi garganta. Mi nombre es Hadley Bennett. El lado de los demandantes estaba lleno. Mamá y papá estaban sentados en el centro, con los brazos cruzados como si ya fueran dueños de mi vida. Mi hermana se sentó junto a ellos con su marido, los labios curvados en esa familiar media sonrisa. Mi hermano de 19 años miraba sus zapatos como si el suelo pudiera tragárselo entero. Su abogado seguía golpeando su elegante bolígrafo sobre la mesa, sonriendo como si la audiencia fuera solo una formalidad antes de que se quedaran con todo. Mi hermana se inclinó y dijo lo suficientemente alto para toda la sala: «Ni siquiera puedes vivir sola. ¿Cómo se supone que vas a administrar dinero?». Mamá soltó esa risa suave y compasiva que había perfeccionado con los años. Papá sacudió lentamente la cabeza, como se hace cuando crees que alguien está demasiado dañado para notar el cuchillo. El alguacil llamó. Todos de pie. La jueza, una mujer mayor, con el pelo plateado recogido con fuerza, ojos agudos, ocupó su asiento en el estrado y abrió el expediente. Abogado de la parte demandada, Hadley Bennett. Me puse de pie. Su señoría, dije con voz firme, soy Hadley Bennett y me represento a mí misma. Se habría podido oír la caída de un alfiler. El bolígrafo del abogado cayó al suelo. La media sonrisa de mi hermana se desvaneció al instante. La boca de mamá se abrió de verdad. Papá se puso morado. Solo mi hermano pequeño finalmente levantó la vista, con los ojos rojos y muy abiertos. Pensaron que arrastrarme a los tribunales por un fideicomiso de $3.6 millones iba a ser fácil. No tenían ni idea. Si estás viendo esto, deja un comentario. ¿De dónde eres? ¿Qué hora es allí? ¿Y alguna vez te han subestimado las personas que se suponía que más te querían? Dale a me gusta si ya estás enfadado por mí y suscríbete ahora mismo, porque esta historia está a punto de volverse absolutamente explosiva y no querrás perderte ni un solo segundo. Para entender por qué estaba de pie en esa sala del tribunal completamente sola, tienes que retroceder mucho, a cuando yo era una niña de 8 años viviendo en las afueras de Bozeman. Los médicos me diagnosticaron autismo de alto funcionamiento en 2001, después de que mamá notara que nunca hablaba con otros niños en las fiestas de cumpleaños y prefería alinear los Hot Wheels de mi hermano por color y tamaño de rueda en lugar de jugar con ellos. Podía leer un balance antes de poder montar en bicicleta, pero el contacto visual se sentía como mirar directamente al sol. En lugar de arreglarlo, mis padres me enviaron a 40 millas de distancia a una escuela de educación especial en B-Grade, mientras Kendall se quedaba en la ciudad. Fue la estrella del equipo universitario de baloncesto y salía su foto en el Bozeman Chronicle cada 2 semanas. En casa, la conversación en la cena giraba en torno a su último partido o a su boletín de notas perfecto. Yo me sentaba en silencio contando las grietas en las baldosas del techo para no tener que ver la decepción en sus ojos. La única persona que nunca me miró como si estuviera rota fue mi abuelo, Eugene Brooks. Cada viernes después de la escuela, él llegaba en su polvorienta Ford F-250, tocaba la bocina 2 veces y yo salía corriendo con mi mochila ya preparada. Conducíamos las 32 millas a su rancho de 1,400 acres a las afueras de Livingston, con las ventanillas abajo y la emisora de country a todo volumen. Él me enseñó a leer contratos de arrendamiento, a detectar cuando el inquilino le estaba estafando en los recuentos de ganado, a mantener un rastro documental tan estricto que nadie pudiera engañarte jamás. Hadley, me decía, entregándome un libro de contabilidad nuevo, el mundo pasará toda tu vida intentando convencerte de que no puedes. No les creas nunca, ¿eh? Me hizo firmar con mis iniciales cada página que llenábamos juntos. Cuando tenía 12 años, me sentó en la mesa de la cocina, me sirvió mi primera taza de café solo y deslizó una gruesa pila de papeles sobre la mesa de pino. Era un fideicomiso irrevocable. Había contratado una póliza de seguro de vida de $2 millones para sí,
y había incorporado las 1.400 acras a él. Yo era la única beneficiaria cuando él murió, sin cofideicomisos, sin junta de supervisión, sin voto familiar, solo yo. Golpeó la página con un dedo manchado de nicotina. Esto es tuyo, cariño, nadie puede tocarlo excepto tú. Murió 9 años después, un martes por la tarde de septiembre, sentado en su sillón reclinable viendo los precios del ganado en la pequeña televisión de la cocina. Un ataque cardíaco masivo se fue antes de que la ambulancia llegara a la puerta. La lectura del testamento tuvo lugar en un bufete de abogados en el centro de Livingston. El abogado leyó los legados simples. Primero, Kendall recibió la cabaña de vacaciones en Big Sky. Mamá y papá recibieron las cuentas de retiro, valoradas en unos $420,000. Luego pasó la página y dijo, y a mi nieta Hadley Marie Bennett le lego la totalidad del fideicomiso irrevocable de Eugene Brooks, actualmente valorado en $3.6 millones, consistente en una póliza de seguro de vida completa y 1.400 acres de tierra de rancho, escrituras actualmente bajo arrendamiento a largo plazo. Recuerdo al aire acondicionado zumbando demasiado fuerte. Recuerdo la mano de mamá apretando la de papá para que sus nudillos se pusieran blancos. Recuerdo la cabeza de Kendall girando tan rápido que sus pendientes se balancearon. Recuerdo la mirada que cruzó el rostro de mamá. Sorpresa. Luego algo más frío, algo calculador. Papá se aclaró la garganta como si fuera a objetar, pero el abogado siguió la cláusula in terrorem. El abuelito había insistido en que cualquier beneficiario que impugnara la parte de otro beneficiario perdería todo. El agarre de mamá se aflojó. Ella forzó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Ese fue el momento exacto en el que la temperatura de la habitación cambió. Lo sentí en mi piel como pasar de la sombra al repentino sol de Montana. No me abrazaron al salir, nadie me felicitó. En el parqueamento, Kendall murmuró, supongo que el abuelo sintió pena por ella, lo suficientemente alto para que la recepcionista lo oyera. Mamá la hizo callar, pero el daño ya estaba hecho. Conduje sola a casa en mi Subaru destapado, con las ventanillas cerradas por una vez, la radio apagada, intentando asimilar el hecho de que la única persona que realmente me había visto me había entregado el tipo de dinero que la mayoría de la gente en Bozeman nunca toca en toda una vida. Y el resto de mi familia ya había empezado a pensar cómo quitármelo. Mi teléfono no paraba de sonar con notificaciones del chat de grupo familiar al que raramente se me añadía. El mensaje de mamá apareció primero. 7 p.m. esta noche en casa de Kendall, todos necesitamos hablar. Entré en su camino en una urbanización nueva al sur de Bozeman, la de los garajes para 3 coches y las fachadas de piedra falsa. Sus luces de Navidad aún estaban puestas, aunque Acción de Gracias apenas había pasado. Kendall abrió la puerta en pantalones de yoga y un floro Patagonia, me dio un abrazo rápido que se sintió más como un registro y me dirigió hacia la sala. Roger Finch ya estaba instalado en el sofá seccional de cuero, con los mocazos brillantes cruzados, una carpeta gruesa abierta sobre la mesa como si fuera el dueño. Papá estaba sentado en el reclinable tomando una cerveza light. Mamá rondaba cerca de la isla de la cocina, sirviendo vino tinto en copas sin tallo para todos excepto para mí. Estaba desplomado en el otomán, deslizando TikTok con los auriculares puestos, fingiendo no estar allí. Kendall me entregó una botella de agua con el tapón aún sellado y deslizó el documento de 22 páginas sobre el mármol. Acuerdo de protección familiar, anunció como si fuera un regalo de cumpleaños. Lo abrí, página tras página de jerga legal, pero el meollo era simple. Yo transferiría inmediatamente la totalidad del fideicomiso irrevocable a una nueva cuenta conjunta. Mamá, papá y Kendall actuarían como cofideicomisarios con derechos de voto unánime. Yo recibiría una asignación mensual de $2.500 para gastos de subsistencia. La justificación estaba impresa en negrita en la página 5. Considerando que Hadley Maria Bennett ha sido diagnosticada con trastorno del espectro autista y la familia tiene preocupaciones con respecto a su capacidad para una gestión financiera independiente, sentí el calor subir por mi cuello. Kendall se cruzó de brazos. Solo fírmalo, Hadley, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Mamá se acercó, con voz empalagosa. Cariño, solo intentamos protegerte. Sabes que mucho dinero puede ser abrumador. Miré a papá. Él no me miraba a los ojos. Solo dio otro trago de la lata plateada.
Roger Finch se inclinó hacia adelante, su reloj de oro brillando bajo las luces empotradas. Si decides no firmar esta noche, solicitaremos la tutela en el Tribunal de Distrito del Condado de Gallatin en un plazo de 72 horas. Una vez que se conceda la petición, no tendrás autoridad ni siquiera sobre una cuenta corriente. Tú decides. La sala se quedó en silencio, excepto por el zumbido del frigorífico Sub-Zero. Miré fijamente la página de firmas. 3 líneas en blanco esperaban: Patricia Bennett, Stephen Bennett, Kendall Mitchell. Mi línea estaba debajo, ya resaltada en amarillo. Logan finalmente se quitó un auricular. ¿Podemos simplemente comer?, murmuró. Kendall le lanzó una mirada tan afilada que podría cortar cristal. Cerré la carpeta. No firmo nada. La sonrisa falsa de mamá se resquebrajó. Hadley, sé razonable. No, la interrumpí con voz tranquila, pero lo suficientemente alta como para que resonara en el techo abovedado. El abuelo hizo el fideicomiso irrevocable por una razón. Él quería que yo tuviera el control, no ustedes. Papá finalmente habló en voz baja y ronca. Él no entendía lo mal que están las cosas contigo. Las palabras cayeron como una bofetada. Me puse de pie, con la carpeta aún en la mano. Roger Finch se encogió de hombros. El reloj avanza. 72 horas. Caminé hacia la puerta principal. Nadie me siguió. Al salir al porche, la fría noche de Montana golpeó mi rostro. Detrás de mí, escuché a Kendall sisar. Déjala ir, volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de que no puede hacer esto sola. Me subí a mi Subaru, coloqué el acuerdo sin firmar en el asiento del pasajero y conduje las 12 millas a casa con la calefacción a tope y las manos temblándole en el volante. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina bajo una única bombilla y leí cada página de nuevo. El documento no era solo controlador, estaba escrito para que la negativa pareciera irracional. Habían adjuntado mis resúmenes del IEP de la infancia, una carta del psicólogo de la Escuela de Educación Especial fechada hace 15 años, incluso una captura de pantalla mía a los 14 años, usando auriculares con cancelación de ruido en la fiesta de graduación de Kendall, subtitulada Evidencia de déficits sociales continuados. Tomé fotos de cada página con mi teléfono, las subí a una Google Drive privada y me fui a la cama con las luces encendidas. La mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y una cadena de mensajes de texto de mamá que comenzaban con «Todavía podemos arreglar esto» y terminaban con «Estás rompiéndole el corazón a tu padre». No respondí. En su lugar, abrí mi laptop y empecé a investigar los estatutos de tutela de Montana. Imprimí los formularios que necesitarían para presentar, resalté las secciones sobre la evidencia clara y convincente de incapacidad y marqué cada caso en el que un adulto con autismo había logrado impugnar una, porque ya sabía que no estaban mintiendo, y yo tampoco. El cartero llamó a la puerta de mi apartamento de un dormitorio en el centro de Bozeman justo después del mediodía. Firmé el sobre certificado grueso del Tribunal de Distrito del Condado de Gallatin, las manos ya temblando antes de abrirlo. 38 páginas, petición de nombramiento de tutor y curador. Se habían lanzado con todo. Las alegaciones estaban impresas en fría tinta negra. Hadley Maria Bennett está incapacitada debido a un trastorno del espectro autista severo y es incapaz de gestionar sus asuntos financieros o tomar decisiones informadas con respecto a su propiedad. Afirmaban que no podía vivir de forma independiente, que requería supervisión las 24 horas y que el fideicomiso de $3.6 millones corría un riesgo inminente de disipación. Adjuntos habían documentos que nunca había visto, una evaluación psiquiátrica fechada 6 meses antes, firmada por un médico en Billings cuyo nombre no reconocí, declarándome no verbal en situaciones de estrés e incapaz de gestionar activos que superaran los $50,000. Había fotos granuladas mías a los 10 años, llevando un casco de terapia azul flash en una feria del condado, sacadas de algún disco duro antiguo. Lo peor fue la publicación privada de Facebook que Kendall había hecho en el grupo de madres de Bozeman 2 días antes, intentando proteger el legado de nuestro difunto abuelo de alguien que simplemente no está capaz. Se agradecen las oraciones. 423 veces compartido, 800 comentarios, la mayoría de ellos de extraños ofreciendo compasión por mi pobre familia. Empecé a documentar todo. Capturas de pantalla de la publicación y comentarios de Facebook, copias del informe psiquiátrico falsificado, correos electrónicos de recursos humanos. Subí todo a una unidad encriptada a la que solo yo podía acceder.
Y por primera vez desde que llegó la petición, sentí algo más agudo que el miedo. Ira. Ira limpia, concentrada, fría como el hielo. Pensaron que podían reducirme a un diagnóstico en papel y despojarme de todo lo que el abuelo luchó por darme. Estaban a punto de aprender exactamente cuán equivocados estaban. Esa misma noche que llegó la petición, el sueño nunca llegó. Arrastré la vieja caja de metal con cerradura del abuelo de debajo de la cama. Mis dedos temblaban mientras giraba la combinación que me enseñó cuando tenía 12 años. La tapa se abrió con un crujido. Cientos de sobres numerados llenaban cada espacio exactamente como él siempre los guardaba. Recibos, contratos de arrendamiento, extractos bancarios, cada trozo de papel que él tocó organizado como una biblioteca. Comencé con el sobre 47, el etiquetado fideicomiso original con su letra tosca. Allí estaba, el fideicomiso irrevocable completo firmado en una compañía de títulos en Livingston. La página 9 contenía la cláusula interrorem subrayada con bolígrafo rojo. Cualquier beneficiario que presente una demanda o intente privar a otro beneficiario de su parte, perderá automáticamente todo su interés, y todos los activos serán redirigidos inmediatamente al fideicomiso benéfico residual contingente para el apoyo a la neurodiversidad en Montana. El abuelo había añadido una nota manuscrita en el margen. Lo intentarán, Hadley. Esto te protege. Seguí buscando. El sobre 112 contenía algo que me encogió el estómago. Extractos bancarios de una cuenta de ahorro separada que el abuelo mantenía en First Security Bank. Durante los últimos 8 meses de su vida, mientras yacía en St. Vincent Healthcare en Billings, demasiado débil para sostener un bolígrafo, alguien había retirado exactamente $180,000 en 12 transacciones separadas. Cada retiro llevaba el sello autorizado por poder notarial duradero y tenía firmas que se suponían eran las suyas. No lo eran. Los trazos eran demasiado perfectos, la presión demasiado uniforme, falsificadas. Me senté en el suelo, con papeles esparcidos a mi alrededor como hojas caídas. Mamá y Kendall habían sido las únicas con poder notarial después de su derrame. Drenaron sus ahorros personales mientras él no podía defenderse. Luego se dieron la vuelta y afirmaron que yo era la que no podía manejar el dinero. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Le envié un mensaje a Camila Ruiz, la auditora senior con la que compartía pared de cubículo en Billings. Se había convertido en mi amiga del trabajo durante las sesiones nocturnas de Excel y las idas por café. Necesito un gran favor. ¿Puedes sacar los extractos mañana sin que nadie se dé cuenta? Ella respondió al instante. En ello. Nos vemos en la puerta trasera a las 7 a.m. Evan. A la mañana siguiente, conduje las 142 millas a la oficina antes de que se llenara el estacionamiento. Camila salió con su abrigo acolchado, me entregó una unidad flash y susurró. Todo del expediente de la herencia que nos enviaron el año pasado para el trabajo fiscal. Copié los retiros del POA también. Ten cuidado. La abracé tan fuerte que ella rió nerviosamente. De vuelta en casa, envié por correo express los originales más los archivos. La mañana después de que Logan me entregó la unidad USB, el informe final del contable forense llegó a mi bandeja de entrada. 47 páginas de detalles condenatorios. La firma del psiquiatra en la evaluación de autismo severo era una falsificación 100% digital tomada de un resumen de alta hospitalaria de 2017 y pegada en un nuevo membrete. La clínica que figuraba como consultorio del examinador había estado cerrada desde 2019. El análisis de tinta de los retiros falsificados del abuelo mostró patrones de presión idénticos en 12 fechas diferentes. Imposible para un hombre cuya mano derecha temblaba por los analgésicos. El informe concluyó con las palabras: todo abogado defensor sueña con pruebas claras y convincentes de fraude y abuso financiero a personas mayores. Imprimí 2 copias, una para el tribunal, una para mí, y sentí que mi pulso finalmente se calmaba por primera vez en semanas. Esa misma tarde, Logan me envió un mensaje. ¿Podemos hablar? Mismo lugar. Lo encontré en la pequeña cafetería independiente a 2 cuadras del campus de la Universidad Estatal de Montana. Parecía que no había dormido. Con la capucha puesta, las manos alrededor de una taza de la que no bebía. Deslizó otra unidad USB sobre la mesa. Esto es todo del portátil de mamá. Cloné la unidad anoche mientras se duchaba. Me siento mal haciéndolo, pero aquí está. Lo tomé con dedos firmes esta vez. ¿Estás bien? Él negó con la cabeza. Siguen diciendo que es para mi matrícula, para la hipoteca del rancho familiar,
pero no lo es codicia. Se acabó. Extendí la mano y lo abracé allí mismo, entre las sillas desiguales y el olor a espresso quemado. Ahora era más alto que yo, pero aún así se acurrucó en el abrazo como el niño asustado que solía esconderse detrás de mis piernas en los espectáculos de fuegos artificiales. Por primera vez en años no me sentí completamente sola. De vuelta en mi apartamento, conecté la nueva unidad. Cientos de correos electrónicos, borradores de la petición de tutela con cambios controlados de Roger Finch, hojas de cálculo que calculaban cuánto podrían justificar en gastos de atención mensual antes de que el tribunal levantara sospechas. Un chat de grupo titulado Proyecto H, donde Kendall escribió 4 meses antes. Una vez que la jueza vea la evaluación falsa más la ola de simpatía en Facebook, firmará la tutela en un abrir y cerrar de ojos. Luego movemos los activos del fideicomiso a la LLC y nadie podrá tocarnos. Mamá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Me recosté y dejé que la rabia se asentara en algo más frío, más útil. Durante los siguientes 10 días, convertí mi sala de estar en una sala de guerra. 3 carpetas codificadas por color. Rojo, registros médicos fraudulentos e informe forense. Azul, retiros falsificados, registros bancarios, abuso de poder notarial. Verde, correos electrónicos, mensajes de texto y toda la cadena de conspiración de las unidades de Logan. Añadí mi licencia de CPA, mis últimas 5 declaraciones de impuestos, facturas de servicios a mi nombre, contratos de arrendamiento únicos, título del coche, todo lo que demostraba que había gestionado mi vida perfectamente bien sin supervisión. Puse pestañas en cada página, creé un índice e hice tarjetas de memoria de los estatutos de tutela de Montana para poder citarlos de memoria. Presenté una moción de juicio sumario y la adjunté a mi objeción, citando la cláusula in terrorum y solicitando sanciones por presentarla de mala fe. La secretaria lo aceptó sin comentarios, pero vi cómo sus ojos se abrían al leer la lista de pruebas. Todas las noches ensayada frente al espejo, no discursos dramáticos, solo hechos presentados de forma sencilla y rápida. Practiqué hasta que mi voz dejó de temblar al decir la palabra falsificación. Compré un traje gris nuevo en el Macy's de Billings, el primero que compraba en 5 años. Lo colgué en el armario, junto al framo oculto del CPA. Logan me envió actualizaciones desde dentro de la casa. Mamá alardeaba con sus amigos de que el día de la audiencia sería un abrir y cerrar de ojos. Kendall compraba online un nuevo SUV una vez que todo se arreglara. Guardé cada captura de pantalla. El calendario de mi pared tenía una fecha marcada con un círculo rojo. La audiencia, a 10 días. Ya no tenía miedo, estaba lista. Me desperté a las 4, mucho antes de que sonara la alarma. El apartamento estaba en silencio absoluto excepto por el zumbido del refrigerador. Me duché, me recogí el pelo en una cola de caballo baja y me puse el traje gris nuevo. Sin joyas, sin maquillaje, solo la ropa y las pruebas. Cargué 3 carpetas codificadas por color y la vieja caja metálica conserrada en el asiento trasero de mi Subaru. Luego conduje por calles vacías hasta el Palacio de Justicia del Condado de Gallatin. Faltaba 1 hora para el amanecer. El estacionamiento solo tenía un par de camiones de mantenimiento. Me senté en el conductor con el motor apagado, viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas, ensayando por última vez. A las 8:25 pasé por seguridad, saludé con la cabeza a la misma secretaria que había sellado mi objeción semanas antes y tomé mi lugar en la mesa de los demandados. La galería se llenó lentamente. Mamá, papá y Kendall entraron vestidos sus mejores galas de domingo, con los rostros tensos. Roger Finch se ajustó la corbata como si fuera una fiesta de la victoria. Logan entró el último, se sentó 3 filas detrás y me dio un mínimo asentimiento. El alguacil nos llamó a ponernos de pie. Entró la jueza Elaine Hargrove, de pelo platinado, con toga negra, sin rodeos. Tenía reputación de cortar el drama familiar más rápido que un cuchillo caliente en la mantequilla. Caso 2025 DB18, en retutela de Hadley Marie Bennett, anunció. Abogado de los peticionarios. Roger Finch se puso de pie, todo sonrisas. Roger Finch en nombre de los peticionarios, su señoría, y el abogado de la demandada. Me levanté. Hadley Bennett compareciendo pro se, su señoría. Presenté mi comparecencia y mi licencia de CPA el mes pasado. Un murmullo recorrió el lado de los demandantes. Mamá le susurró algo brusco a papá. La jueza Hargrove hojeó el expediente. He revisado la petición, la objeción y las bastante voluminosas pruebas presentadas por la señorita Bennett. Procederemos directamente a los argumentos. Señorita Bennett, puede comenzar.
Abrí la carpeta roja primero, Su Señoría. Los peticionarios buscan la tutela sobre un adulto sin deterioro cognitivo. La prueba A es el fideicomiso irrevocable original ejecutado por Eugenio Brooks. La página 9 contiene la cláusula in terrorum resaltada. Cualquier beneficiario que impugne la parte de otro beneficiario lo perderá todo. Deslicé el fideicomiso perlestrado. La jueza lo tomó, sus ojos escaneando. Prueba B. Continué, abriendo la carpeta azul, el informe de contabilidad forense que prueba que la evaluación médica adjunta a la petición es completamente fraudulenta. La firma del psiquiatra es un compuesto digital. La clínica cerró hace 6 años. Roger Finch se levantó de golpe. Objeción especulativa, rechazada, continúe. Prueba C. Registros bancarios que muestran $180,000 retirados de la cuenta personal del difunto bajo un poder notarial falsificado. Coloqué la última carpeta verde en el estrado y, prueba D, correos electrónicos y registros de chat recuperados de los propios dispositivos de los peticionarios, que detallan la fabricación de pruebas y la intención de desviar activos del fideicomiso a una LLC. La sala estaba tan silenciosa que pude oír el jade de mamá. La jueza Hargrove pasó 20 minutos leyendo, pasando las páginas con deliberada calma. Roger Finch intentó 2 más interrumpir. Ambas veces ella levantó la mano y él se sentó. Finalmente, se quitó las gafas y miró directamente a la mesa de los peticionarios. Señor Finch, ¿sus clientes tienen alguna explicación para los registros médicos fraudulentos, las firmas falsificadas en documentos financieros o las discusiones por correos electrónicos sobre la fabricación de pruebas para engañar a este tribunal? Finch abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Su señoría, esto parece ser un malentendido familiar. No hay malentendido, la jueza interrumpió con voz de acero. Hay pruebas claras y convincentes de fraude al tribunal. Se volvió a mamá, papá y Kendall. Señora Bennett, señor Bennett, señora Mitchell, ¿alguno de ustedes desea explicar estos documentos? Silencio sepulcral. Kendall miró al furilo. El rostro de papá se había puesto gris. Los labios de mamá temblaban, pero no salió ningún sonido. La jueza Hargrove tomó su mazo. Según los términos expresos de la cláusula in terrorem del fideicomiso irrevocable de Eugene Brooks, los peticionarios han perdido todo interés beneficiario. La petición de tutela es denegada y desestimada con perjuicio. Todos los activos del fideicomiso permanecen únicamente en Hadley Marie Bennett. Los peticionarios son conjunta y solidariamente responsables de los costos judiciales de la demandada y de una sanción civil de $25,000 por presentar la demanda de mala fe. El mazo resonó una vez. Roger Finch se desplomó en su silla como si alguien le hubiera arrancado la columna vertebral. Kendall emitió un sonido a medio camino entre un jadeo y un sollozo. Mamá se cubrió la cara. Papá solo miraba al frente, con la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse. Me quedé perfectamente quieta mientras la secretaria me entregaba la orden firmada. Mis manos no temblaron, mi dos no se quebró. La jueza me miró una última vez. Señorita Bennett, es libre de irse. Buena suerte. Recogí mis carpetas, asentí a Logan. Él me devolvió el asentimiento con los ojos brillantes y salí de la sala sin mirar atrás. Afuera, el sol había salido sobre las montañas Bridger, brillante y frío, y completamente indiferente. La justicia sabía exactamente como el abuelo, siempre dijo que sabría. Silenciosa, final y ganada. 30 días después de que el mazo cayera, las consecuencias llegaron una por una, silenciosas e implacables. Primero llegó la carta certificada de Wells Fargo sobre el proceso de ejecución hipotecaria del rancho de 200 acres a las afueras de Bozeman. Mamá y papá habían contratado una hipoteca inversa por $580,000 durante la última década, apostando a que el capital seguiría creciendo sin el dinero del fideicomiso esperado. El banco exigió impago. La fecha de venta se fijó para primavera. El marido de Kendall solicitó el divorcio la misma semana. Resultó que la deuda de $420,000 en tarjetas de crédito, los coches nuevos, los bolsos de diseñador y la reforma de la cocina estaban a nombre de ambos. Él se fue con nada más que su camioneta y un historial crediticio limpio.
La cabaña de Big Sky se vendió en subasta por menos de la hipoteca pendiente. Ella se mudó a un alquiler de un dormitorio en el lado oeste de la ciudad y tomó un trabajo a tiempo parcial como recepcionista en una clínica dental. Logan recibió el correo electrónico de la oficina del tesorero. El pago de la matrícula de mitad de semestre había sido rechazado. Papá había cortado el grifo. Mi hermano abandonó la Universidad Estatal de Montana, empacó su camioneta y tomó un trabajo de peón de rancho a 32 millas de Livingston, $8 la hora, más una litera en la barraca. Cada domingo por la noche, un nuevo mensaje de texto aparecía. Lo siento, Hadley. Los leía, luego los dejaba como leídos. El total de $3.600 millones del fideicomiso, ahora un poco más grandes con inversiones cuidadosas, se transfirieron a la Fundación Eugene Brooks para la Neurodiversidad el día que la jueza firmó la orden final. Presenté yo misma los documentos del 50C3, me nombré directora ejecutiva y establecí la misión exactamente como el abuelo diera querido. Becas y asesoramiento para adultos autistas y neurodiversos que persiguen carreras en finanzas y contabilidad en Montana. Los primeros 5 beneficiarios ya estaban matriculados en programas de contabilidad de colegios comunitarios, viviendo con estipendios que no venían con sermones sobre lo que podían o no podían manejar. Compré una modesta casa Craftsman de 2 dormitorios en South Black Avenue con revestimiento azul y porche envolvente, a poca distancia del centro. El día que cerré, colgué el antiguo libro de contabilidad del abuelo en la pared sobre mi nuevo escritorio. Mi letrero se colocó el lunes siguiente. Hadley Bennett, CPA, asesoría fiduciaria y contabilidad forense. Mi primer cliente fue un hombre de 34 años de Great Falls, cuyos padres habían intentado exactamente la misma jugada. Lo vencimos en 42 días. Mamá envió un correo, con el asunto en blanco. Hadley, tu padre y yo estábamos equivocados. Dejamos que el miedo y la codicia nos dominaron. Sé que no me lo merezco, pero si hay alguna manera de que puedas encontrar en tu corazón perdonarme. Lo leí 2 veces en la tranquilidad de mi oficina, con el cursor flotando sobre responder. Luego lo arrastré a la papelera y vacié la carpeta. El último mensaje de Logan llegó un jueves por la noche, solo un archivo adjunto. El abuelo apoyado en el viejo Ford, entrecerrando los ojos al sol, con el brazo alrededor de mi yo de 12 años, sosteniendo un libro de contabilidad como si fuera de oro. Debajo, 4 palabras. Lo siento, hermana. Guardé la foto en mi teléfono, la puse como pantalla de bloqueo durante exactamente 30 segundos, luego bloqueé el número. No los odiaba. El odio consume energía y yo ya no tenía para gastar. El perdón no se debía, era un regalo, y ellos habían agotado cada oportunidad que les di. Algunas mañanas conduzco hasta el rancho de 1.400 acres, ahora arrendado a una joven pareja que me envía informes trimestrales y cheques de alquiler perfectos. Camino por las mismas líneas de fajas que el abuelo me enseñó a leer. Siento el mismo viento que solía batir su cabello blanca. Y sé exactamente lo que diría si pudiera verme ahora. Se quitaría el sombrero, sonreiría y me diría que lo hice bien. Eso es suficiente. Aún recibo llamadas de gente de todo Montana, voces discretas preguntando si realmente es posible luchar contra la familia y ganar. Siempre respondo lo mismo. Sí, y no, estarás sola. Porque la niña que una vez alineaba coches de juguetes por el tamaño de las ruedas creció para construir algo más grande que la venganza. Ella construyó una prueba de que el mundo puede intentar convencerte de que eres menos. Pero si guardas los recibos, literales y figurativos, un día puedes devolverlos y ver cómo toda la historia cambia. El abuelo tenía razón todo el tiempo. Pude y lo hice.